Continuando con el desarrollo de la sociedad anónima, apreciados estudiantes, desarrollaremos el concepto de las reuniones universales. Estas reuniones universales se dan cuando en cualquier fecha o en cualquier lugar los socios se encuentren presentes y debidamente representados la totalidad de los accionistas y deciden constituirse en asamblea, sin previa convocatoria y para estudiar y decidir cualquier asunto que consideren de su competencia. Esa es una reunión universal, pero recuerda, el requisito es que se encuentren presentes todos y debidamente representados la totalidad. Las otras reuniones de las que vamos a hablar son las reuniones no presenciales. Estas reuniones son las que se realizan con todos los socios sin estar presentes en el mismo lugar todos. Pueden deliberar desde diferentes lugares y decidir por cualquier medio técnico que les permita tener una comunicación, eso sí que sea simultánea y sucesiva para que puedan tomar las decisiones respectivas y sea válida la asamblea o la reunión no presencial, teniendo en cuenta que se pueden utilizar los medios tecnológicos y esto es bien importante implementarlo, esa tecnología en el desarrollo comercial y contractual en este momento en el derecho comercial colombiano. De otra parte, veremos el tema del quórum. El tema del quórum dentro de la sociedad anónima. El quórum. La asamblea debe realizarse con un número plural de socios que represente por lo menos la mitad más una de las acciones suscritas. Salvo que los estatutos se pacte otro quórum diferente, otra cosa, podrá ser mayor o menor en las acciones que no negocian, en las sociedades, que no negocian sus acciones en el mercado bursátil de bolsa de valores. Y en las sociedades que sí negocian las acciones en los mercados bursátiles, lo pactado en los estatutos, no puede ser un quórum inferior, esa es la salvedad. Frente a las mayorías decisorias, las decisiones se tomarán por mayoría de votos presentes en los estatutos de las sociedades que no negocien sus acciones en el mercado público de valores, podrán pactarse mayorías superiores. Son algunas características del régimen de las acciones dentro del modelo societario. La administración de la sociedad anónima realmente en la práctica está compartida entre el representante legal y la junta directiva. La representación legal de esta sociedad anónima corresponde a una o varias personas elegidas por la junta directiva para los periodos que se hayan determinado en los estatutos, pero recordar que pueden ser removidos en cualquier momento del ejercicio societario, ¿cierto? Y la designación de estos representantes legales debe inscribirse realmente en el registro mercantil, porque resulta que estas personas son las que representan a la sociedad frente a los terceros. Y las personas cuyos nombres aparezcan en el registro mercantil, es decir, en el certificado de existencia y representación como gerentes principales, como gerentes suplentes, son los representantes legales para todos los efectos. Entonces es importante. Esas características de ese cargo de representante legal dentro de la sociedad anónima: cumple funciones de administrador y de representación. Es permanente ese cargo, pues es necesario que la sociedad siempre tenga una persona que lo represente y sus funciones están determinadas por el desarrollo del objeto social de la sociedad anónima, porque recuerde que sociedad anónima pues tiene un objeto social que es donde está su capacidad, que el objeto debe ser de esas sociedades que tiene que tener el objeto social determinado, tiene actividad principal y actividad secundaria, pero su objeto social debe ser determinado. Eso es para recordar y recapitular cosas que ya hemos visto con antelación en nuestro curso. De otra parte, apreciados estudiantes, conversemos ahora acerca de la sociedad anónima y su junta directiva. Recuerde que es un organismo colegiado y es de existencia obligatoria en esa sociedad anónima. Cumple funciones de administración, ¿sí? Y su elección corresponde a la asamblea de accionistas por el sistema de cociente electoral. De esa manera es elegido en la sociedad anónima. Características importantes de esta junta directiva dentro de la sociedad anónima, que recuerden es obligatoria, está compuesta por un número de socios. ¿Cuál número de socios? El que indique los estatutos. El funcionamiento no es permanente
su funcionamiento no es permanente, sino es ocasional. Sus funciones son de administración y no de representación. A pesar de que tiene que estar allí, ese organismo existe obligatorio en la sociedad anónima. Acuérdese, el funcionamiento tampoco es permanente, sino cuando se requiera. Sus funciones son de administración y de representación. Siempre la Junta se encuentra subordinada a la Asamblea de Accionistas. Funciona de manera colegiada, con deliberaciones. En las deliberaciones se toma decisiones y no mediante acciones individuales de sus integrantes. No funciona así, sino acciones colegiadas. Decisiones y acciones colegiadas. Frente a ello, vamos a ver también la responsabilidad de los administradores dentro de la sociedad anónima. Así las cosas, diremos que los administradores responden solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa suya probada ocasionen en la sociedad a los socios o a los terceros. Entonces, fíjese que aquí hay una condición especial acerca de los administradores dentro de este modelo societario de SA. Chicos, el artículo 457 del Código de Comercio nos habla sobre unas causales, además de las generales de disolución y liquidación de las sociedades, de disolución, perdón, de las sociedades, además de las generales que ya estudiamos. El 3 del 457 del Código del Comercio nos habla de algunas causales especiales para la disolución de la sociedad anónima. Y la primera sería cuando ocurran las pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito. Y otra sería por las mismas causales generales indicadas en el 218, que son las causales que ya estudiamos, que son las causales generales de disolución de las sociedades. Y la tercera causal sería cuando el 95% o más de los accionistas llegue a pertenecer a un modelo societario distinto, ¿cierto? O el 95% de los accionistas sean solamente un socio. Es decir, que ese 95% de esa sociedad esté representado por un socio. ¿Por qué? Porque recuerde que la esencia de una sociedad, a no ser que sea una SAS, es que existan dos o más, ¿cierto? Dos o más socios. Pero como esa es una sociedad anónima, si tiene el 95%, ¿dónde está el otro porcentaje del otro socio? Entonces, si ya tiene más del 95%, ya se entiende que no está el requisito de la esencia de la sociedad anónima. Estudiantes, procedo entonces a hacer el recuento de los artículos que considero de importancia lean para su complemento de la clase de sociedades anónimas. Y es el 378 que les habla de la indivisibilidad de las acciones en la sociedad anónima. Las acciones de goce e industria dentro de la sociedad anónima que están establecidas en el 380, la acción privilegiada que está en el 381, la acción privilegiada. Considero también que deben leer el 384 del contrato de constitución, el 398 acerca de cómo se pagan las acciones, el derecho de preferencia en la negociación de las acciones en las sociedades SAS, que es el 407, que les habla acerca del derecho de preferencia en la negociación de las acciones, el 407, el 406 y el 405 para la negociación de las acciones. Las reuniones ordinarias y extraordinarias, el 422 y el 423. Y el 420 acerca de las asambleas dentro de la sociedad anónima. El 434 del Código del Comercio que nos habla de las atribuciones de la Junta Directiva. Y el 436. El 440 de cómo se designa el representante legal dentro de la sociedad anónima. Y
Las causales de disolución y de liquidación 457. Vamos a hablar de un tema que nos hizo falta abordar y es el reparto de la utilidad. El 451 nos habla del reparto de la utilidad y me va a permitir sí leérselos. Y señala, con sujeción a las normas generales sobre distribución de utilidades consagradas en el libro C, repartirán entre los accionistas las utilidades aprobadas por la Asamblea, justificadas por los balances fidedignos y después de hechas las reservas legales, estatutarias y ocasionales, así como de las apropiaciones para el pago de impuestos. Entonces, es resumir lo que ya hemos visto. El 451 acerca de la utilidad. Primero, usted debe tomar los estatutos, debe tomar el contrato de sociedad, verificar si hay reserva legal o reserva ocasional. Recuerde que la reserva legal es la que establece los estatutos y la que establece la norma como obligatoria. Y la reserva ocasional es la que pactan también esos socios ocasionalmente. Pero de una u otra manera hay que revisar qué clase de reserva hay antes de distribuir las utilidades, ¿cierto? Revisar los balances, hacer los pagos de activos y de pasivos y lo que deba la sociedad para saber qué es lo que se va a distribuir, ¿cierto? El artículo 452 habla acerca de esa obligatoriedad de la constitución de la reserva legal en el modelo societario Sociedad Anónima S.A., ¿cierto? Y el 453 de las reservas ocasionales, estatutarias ocasionales, que son estas reservas que nos habla el 453, son obligatorias mientras no supriman una reforma del contrato social y no alcancen el monto previsto para la reserva legal. Las reservas ocasionales que ordene la Asamblea son de carácter obligatorio para el ejercicio que hayan destinado y esas reservas ocasionales recuerde que la reserva se debe utilizar para lo que se dejó establecido en los estatutos, ¿cierto? Y acuérdese, la reserva legal de la que habla el artículo 452 en el Código del Comercio en la sociedad anónima, ¿cierto? Se constituye y asciende por lo menos al 50% del capital suscrito, formada con el 10% de las utilidades de cada ejercicio. Recuerde que de esa manera se establece la reserva legal en la sociedad anónima. Por favor, leer entonces 452 y artículo 453 y 454 para el tema de las reservas. Con esto entonces, apreciados estudiantes, hemos terminado nuestros apuntes acerca de sociedad anónima y seguiremos entonces trabajando temas de nuestro interés. Por favor, tener en cuenta leer los artículos del Código del Comercio que complementan esta información de apuntes de clase. Gracias.